Ser podcast. Hola, somos Ángeles Oliva y Toña Medina. Juntas hacemos Por el Principio. En este episodio, Maruja Torres recuerda el barrio chino, la crueldad que percibía en casa y la ventana que supusieron el cine y los libros para ella. Oliver, a quien durante este tiempo habían lavado la cara y manos y adecentado un poco el ennegrecido traje, no tardó en ser presentado por su cariñosa protectora. Inclínate ante este caballero, Oliver, Dijo la señora Mann. El niño hizo una reverencia que correspondió por partes iguales al María bebé, Dolores. sentado en la silla. María Dolores, a comer. Ya voy, mamá. Ahora, lo que yo sí tenía era una gran capacidad para encerrarme dentro de mí misma, ¿sabes? Yo tenía una enorme suerte, yo no era guapa. Entonces no me podían vender. No podían casarme con el comerciante del barrio, ni nada de eso. Eso pasó a otros miembros de la familia. Pero yo, que además lo sabía, porque me lo decían 50 veces al día, ay, no sé a quién habrá salido a tu padre, bla, 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 bla. Yo me agarraba a mi libro y me iba al balcón. Esa niña que se refugiaba en el balcón para escapar de su vida y ver el mundo es Maruja Torres. Periodista y escritora, ha ganado el Premio Planeta por la novela Mientras vivimos y el Nadal por Esperadme en el cielo, que escribió durante el tiempo que vivió en Beirut. Ha sido corresponsal de guerra en el Líbano, Israel y Panamá y ha cubierto como reportera acontecimientos de la historia reciente en muchos países. Presenció el asesinato del fotógrafo Juancho Rodríguez por disparos de las tropas estadounidenses mientras cubría la invasión de Panamá de 1989 para El País, un periódico al que estuvo ligada durante muchos años. En 2006 recibió la Medalla de Oro a las Bellas Artes por su contribución a la cultura. Esa periodista, reportera y escritora empezó su vida en una familia rota, apenas fue al colegio y creció entre una telaraña de mujeres que no consiguió asfixiarla, gracias a su fuerza y al refugio de los libros. Es una historia que merece ser contada empezando por el principio. Por el principio. Por el principio. Por el principio. María Dolores Torres Manzanera, o Maruja Torres, creció en el Raval barcelonés, aunque entonces era El Chino, un barrio ubicado en el distrito de Ciutat Vella, nacido de la ampliación de las murallas medievales de la ciudad. Su ubicación, muy cerca del puerto y lindando con dos de las principales arterias de Barcelona, la Rambla y el Paralelo, hizo que fuera un lugar de paso de quienes llegaban a la ciudad. Y fue también refugio de bohemios y revolucionarios románticos y centro de diversión para los habitantes del resto de Barcelona. En los años 20 y 30, El Chino era conocido en otras ciudades europeas por su vida nocturna y su imagen de barrio canalla. El apodo se lo puso Paco Madrid, uno de los grandes periodistas de las primeras décadas del siglo XX. En su libro Sangre en Atarazanas, un bestseller de la época, contaba que en El Chino se vendía cocaína en cada esquina y había cabarets, prostitución, delincuencia, espías que escapaban de la Primera Guerra Mundial y locales que de día eran una carnicería y de noche se convertían en sala de fiestas para transexuales. Cuando Maruja Torres nació, el 16 de marzo de 1943, las campañas moralizantes y mojigatas del régimen franquista habían hecho su trabajo. El nacionalcatolicismo imponía su ideología marcada por la doble moral y la mayoría de establecimientos de diversión fueron cerrando sus puertas. El Chino seguía siendo un área degradada, un laberinto de callejuelas estrechas en el que se apiñaban autóctonos y emigrantes de todos los puntos de la península, muchos de los cuales vivían realquilados en condiciones infrahumanas. Su densidad se ha comparado con la de Shanghái. Sucio, maloliente, de gente hacinada, con borrachos durmiendo en la portería, con manchas de humedad en todas partes, con riesgos de salud, porque claro, el frío era muy contundente y los sabañones y la alimentación no era del todo buena, y la ventilación. Y hubo un tiempo en que el váter estaba en el balcón. O sea, eso yo de muy pequeñita me acuerdo. No era un váter, lo que llamaban un retrete, una comuna en catalán, que era como el resto de un váter de esos colectivos, que están todos sentados como si fueran romanos, pero uno solo. Tener un buen váter, aunque fuera en una casa compartida con 10 personas,
era como un signo de mejora social. Y ya tener ducha ni te cuento, aunque fuera de granito. En la precariedad de la vivienda, es que ni soñábamos con tener una vivienda propia, ni soñábamos con compartir un apartamento. No había forma humana de alcanzar un alquiler, ni alcanzar un aspecto físico que no te identificara como pobre, porque no es que fuéramos cubiertos de harapos, no. Es que no había tarjetas de crédito. Piensa en eso. Tú no te podías comprar nada. O sea, el pobre iba identificado de pobre. El Chino de la infancia de Maruja ha sufrido cambios urbanísticos importantes. Ahora es el Raval. En él se abrió una rambla ancha que le da aire y luz a ese conglomerado de calles estrechas con edificios apiñados. Muy cerca de esa rambla del Raval vivió Maruja Torres sus primeros 3 años de vida, en la calle San Rafael 19. Al lado de su portal hay un pasaje en forma de arco donde antiguamente los niños vendían tebeos y hoy se acumulan los negocios de las gentes llegadas con la nueva emigración. Entonces también el Chino tenía muchos emigrantes. En el caso de los Torres Manzanera venían de Murcia y de Alicante. Una noche terrible, el padre de Maruja amenazó con tirarla por la ventana en medio de una discusión. Un recuerdo gustoso, en cambio, es el de una mañana de domingo, el único en que su madre consiguió tener un croissant para ella. Yo recuerdo dónde estaba sentada mi madre, cómo abrió el croissant, le echó aceite y azúcar. Y eso son cosas que no me han contado. Luego me han contado otras cosas que me hacía mi padre, que no sé qué, pero ya es la versión de una fuente que podríamos llamar interesada. Pero eso lo recuerdo yo porque lo recuerdas con el olfato y con el gusto. Desde los 3 a los 7 años, los padres de Maruja se mudaron para trabajar como conserjes al lado de Portal del Ángel, al otro lado de las Ramblas. Aunque su madre las cruzaba de vuelta todo el tiempo en sus horas libres, con Maruja a cuestas, para estar en el Chino con su tía. Y ahí yo tenía una vida muy agradable si no fuera porque veía desde la galería como los dependientes de la tienda de comestibles de la calle Santana se entretenían pegando fuego a las ratas. Eso es un espectáculo dantesco, realmente dantesco para una niña, ¿no? La cercanía del barrio chino al puerto era perfecta para establecer negocios sexuales, y eso atraía a los viajeros y marineros que llegaban a Barcelona. En el Chino se alternaban las pensiones o mueblés, bares de camareras, escuelas de baile, casas de empeño, colmados flamencos, tabernas de mala muerte y cabarets. En el barrio convivían familias trabajadoras, artesanos, comerciantes, vendedores callejeros, estibadores del puerto, prostitutas y proxenetas o artistas del cabaret, con cantantes de flamenco, vagabundos, delincuentes de lampa, tirileros y marineros de paso. Cuando Maruja tenía 7 años, su padre las abandonó. El trabajo en la conserjería se acabó y madre e hija volvieron al Chino, a casa de la tía Julia. Desde el balcón de esa casa, en la que vivió hasta los 24 años, la pequeña Maruja veía a las putas del barrio ir y venir. Las mujeres de la casa mandaban a Maruja a por una peseta de hielo o a una gaseosa a un bar, y ella se escapaba a otro que le gustaba más, el Orgía, donde las putas del barrio desayunaban y convidaban a café a esa niña delgada que se pegaba a la barra de madera, buscando en esas mujeres amables el afecto que no tenía en casa. Yo no sabía ni que eran putas, por así decirlo. O sea, para mí eran seres humanos amables y cariñosos que yo veía por la mañana vestidas de una manera, algunas con bata y rulos, con un café con leche. Esa forma de coger el café con leche del vaso con la cucharilla, yo me fijaba mucho, ¿no? Daban la vuelta al azúcar y entonces agarraban el vaso con la cucharilla entre los 2 dedos sobresaliendo, y entonces decían, dame un café con leche a la nena, porque yo iba por algo que mi madre me mandaba o me colaba. Yo la ventaja que he tenido siempre es la de desobedecer, ¿no? Y ser curiosa. Tuve la suerte de uno de los colegios a los que fui, me hice amiga de Teresa, que no sé si estará viva y si está escuchando esto, y por si acaso un abrazo, que Teresa, su madre, tenía una pensión
pero eran putas las habitantes, por así decirlo, las huéspedes, pero eran como fijas, ¿no? Quiero decir, en esa casa no entraban hombres, era su hogar. Y mi madre, si lo llega a saber, me mata. Pero yo iba ahí, compartía cosas, ¿no? Y recordaba, por ejemplo, eso era la época en que la Navy había llegado a... O sea, hay muchas fotos de los grandes fotógrafos de la época, de chicas cogidas de la mano de un marine, que nos chocaba mucho a los españoles del barrio, que una puta, que nosotras éramos pobres pero honradas, alguien quisiera cogerla de la mano. Hola, María Dolores, ¿qué tal? Hola, ¿está Teresita? Ahora vendrá. Es que se ha marchado a hacer unos recados. ¿Quieres esperarla aquí? Vale. ¿Quieres un vaso de agua? Sí, por favor. ¡Qué bonito color de uñas! Gracias. ¿Quieres que te las pinte a ti? Mi madre no me deja. Entonces nada, hay que hacer caso a las madres. ¿Sabes qué? Hoy he recibido carta del americano. ¿De verdad? Sí, y mira lo que hay dentro. ¡Un billete! Es $1. ¿$1? Es el dinero que se usa en América para pagar, como aquí las pesetas. ¿Puedo cogerlo? Sí, toma. ¡Qué suave es! ¿Y se pueden comprar muchas cosas con $1? Sí, para alguna cosilla llega. ¿Te gusta, eh? Sí, mucho. Ahí viene Teresita. Anda, dame el $1, que no quiero que se me pierda. Entonces había una que había tenido un niño negrito y el marine le mandaba de vez en cuando, déjate, $1. Qué barato era todo, ¿no? Incluso estas cosas. Y entonces yo el primer $1 lo vi porque esa mujer lo sacó y estaba súper orgullosa y contenta, pobrecita. Por el principio, Maruja Torres, Cadena SER. La madre de Maruja Torres se llamaba María Dolores Manzanera, Lola. Tuvo a Maruja con 39 años, con un camarero con el que, aconsejada por su tía Julia, se casó 3 años después y que la machacó a palizas. Lola era una víctima de su tiempo y sus circunstancias, que descargaba su amargura y su dolor en la única persona que estaba por debajo de ella, su hija Maruja, que entonces no se llamaba así, era María Dolores. La madre de Maruja estuvo toda la vida dominada por su tía Julia, con quien había jugado desde pequeña. Julia las acogió en su casa de la calle de Santa Margarita, esquina con Unión, cuando el padre se fue. Esa mujer manejó la vida de Lola como la de una marioneta. Hubo 2 Lolas, la de antes de la guerra y la de después. Pero hubo una que atravesó toda su vida, que era la mujer sometida a su tía Julia, que eran casi, como las familias tenían tantos hijos. Entonces resulta que la hija menor de los tíos coincidía casi en edad con mi madre, ¿no? Y entonces hubo una abducción por ahí, que eso sería un tema de novela interesante si me interesara escribir, cosa que no. Dominó su vida hasta el punto de que cuando mi padre nos abandona en esa conserjería de la asociación fotográfica, a mi madre le ofrecen quedarse ella porque era la que trabajaba y la que no robaba en la caja ni se bebía las bebidas del bar público, que se quedara, que le daban el trabajo a ella y que a mí me darían estudios, tú fíjate. Y ella, convencida por la tía Julia, prefiere irse al piso de Santa Margarita, insoluble, para vivir en una misma habitación conmigo y que yo no tenga estudios. Pero ella se siente más segura ahí, porque en el mundo del trabajo y la mujer, yo eso lo entendí más tarde, claro, durante muchos años fui incapaz de perdonárselo, pero lo entendí más tarde, que ella era una mujer absolutamente desvalida y en manos de esa amistad que la protegía y al mismo tiempo la dominaba, ¿no? La tía Julia era una mujer vestida siempre de oscuro,
con batas de percal y delantales de grandes bolsillos, con gafas de miope y nariz de bruja. Manejaba el cotarro de la familia porque dentro del clan de los Manzanera, que vivían desperdigados por el chino, ella era la única que había logrado casarse con un catalán de pura cepa, el tiet Amadeu. Porque la tía Julia era la típica mujer que tiende sus redes en el submundo del barrio chino entre parientes y reparientes, porque es la que se casó con el catalán. Bueno, esta ya está. ¿Alguna más? Sí, hay que escribirle una al Pacheco. ¿El marido de la Manuela? Ese mismo. Se tiene que enterar de lo que anda haciendo por ahí su mujer. Menuda indecente está hecha. Se ha echado a perder. Y anda dándoselas de buena y de beata todos los domingos en misa. Una perdida es lo que es. Y su marido lo tiene que saber. ¿Qué le pongo? Tenga cuidado. Su mujer lo engaña con otro. Y firma como siempre. Una que le quiere bien. Ya está. ¿Aquí está todo? ¿Sí? Nena, lleva estos sobres al buzón, corre. ¿Ahora? Estoy a punto de terminar este libro. María Dolores, deja el libro y haz caso a lo que te dice la tía Julia. Pero mamá, es que lo estoy acabando. ¿Tengo que recordar todos los días que la tía Julia nos da techo y comida? Ya lo sé. Pues venga, a obedecer. Y ni se te ocurra después irte a la pensión a ver a la Teresita con todas esas perdidas. A ese sitio las mujeres de esta familia ni se acercan. Que te quede claro. Julia controlaba a todas las mujeres de la familia, pero su radio de acción recorría todo el barrio. Amañaba o rompía matrimonios, machacaba reputaciones y dictaba anónimos. La madre de Maruja los escribía y la niña los llevaba al buzón. Yo descubrí que me mandaban a un buzón con cartas y luego me di cuenta de que eran anónimos para meter cizaña entre gente. Su marido la engaña y cosas de estas. Y firmaban una que la quiere bien, que es una cosa que me entusiasma como seudónimo. Una que la quiere bien. Pero era claro, yo no me daba cuenta. Guarda Maruja un recuerdo muy doloroso. Fue cuando en el colegio de monjas al que fue 2 años se montó una obra de teatro por fin de curso y a ella le tocó un papel. La madre le dijo que se negara, que no tenían dinero para vestidos. Las monjas insistieron. Maruja lo pasó mal en los ensayos y cuando llegó la representación solo había un asiento vacío en la platea, el de su madre. Yo tenía que conseguir llevar unas medias. Yo no tenía las 25 pesitas que contaba las medias. O sea, fue una aventura. Y encima de eso mi madre no tuvo coraje para venir, seguramente porque tampoco tenía vestido apropiado y le daba complejo. Pero era un colegio de mala muerte de la calle Hospital, ¿eh? El nivel era ese. Pero eso a mí yo lo recuerdo como un dolor bestial. La madre de Maruja era cruel con ella. Le gritaba que se parecía a su padre, que era fea, que no podía tener amigas porque era la hija de un borracho, o que era la culpable de que su padre se hubiera ido. Descargaba en ella su vida sufriente. Sometida a los mandatos férreos de género y de clase, esa mujer no se permitió ser feliz, ni siquiera los ratos que podía. Yo creo que había sufrido una gran desilusión en la vida, amorosa posiblemente, que tiene que ver con la otra, el otro vector que recorría su vida. Uno era su tía y otro era su romanticismo de Lady Di prácticamente, ¿sabes? Creer en las historias felices, en los hombres salvadores y en el amor como... O sea, es todo eso que hemos tardado a veces 20 años en quitarnos de encima, esa mierda que nos enseñaron, ¿no? De que no somos autosuficientes, etcétera, etcétera. Entonces, esta pobre mujer fue romántica hasta el final de sus días, yo creo. De pequeñita yo recuerdo el olor de mi madre, el olor del pecho de mi madre cuando me llevaba en brazos por las Ramblas. Claro, y me recuerdo pasando por delante de las tiendas de flores de las Ramblas, de los puestos de flores, y oler a nardos. Y oler a nardos y oler el pecho de mi madre, que era como de pan caliente, ¿no? Y eso lo tengo en recuerdo, pero esa pobre mujer, ya te digo, estaba abducida por la otra que hacía ver que no comía, estaba todo el día comiendo en la cocina.
Y algo que me dejó ella además, que fue el amor al cine. Porque la pobre mujer subía de escape al cine. Y los actores. O sea, eso que le dijo a mi padre, que la maltrataba mientras la violaba domésticamente, mientras tanto yo pienso en Clark Gable, me parece que es brutal, ¿no? Claro, pues sí, eso me parece una frase lapidaria, ¿no? Mientras tanto yo pienso en Clark Gable, dicho en voz alta, con lo cual mi padre la daba de somantas. Porque la humillación era brutal. Mi padre era guapo, pero no tanto. El padre de Maruja Torres era Francisco Torres. Había venido de Torrevieja con toda su familia, trabajando de camarero en un barco. Y a eso se dedicó en Barcelona, en bares del Chino y sus cercanías. Se bebía una botella de coñac al día y al llegar a casa estrellaba sus miserias a golpes con su mujer. Francisco se casó en segundas nupcias con Lola, con casi 50 años, después de haber enviudado de otra mujer que murió en los bombardeos italianos de Barcelona. A esa mujer y a los 2 hijos que tuvieron juntos también los machacó a palizas. Francisco era atildado, amable y servicial. Era alto, delgado y moreno, y se movía por el Chino dándose ínfulas. Mantenía la compostura cara al exterior y nadie imaginaba lo violento que era en casa. Era un curioso personaje porque era elegante, era de una familia buena, digamos. Habían tenido astilleros en Torrevieja y parece ser que mi bisabuela o mi abuela o yo qué sé, porque son tantos años, dijo algo brillante tipo: el vapor no va a durar. Y cerraron, claro. Y entonces mi padre fue criado por el cura del pueblo, que era reaccionario, lo siguiente, etcétera. Y entonces mi padre era un tío muy soberbio porque hubiera podido tener y no tenía. Era agradable al trato, un caballero, y entonces resultaba muy difícil que los demás creyeran que era un maltratador. Solo en la asociación fotográfica de aquella época le vieron en acción. Claro, porque trabajaba y vivía allí. Y él era incapaz de trabajar sin beberse una botella de coñac al día. Aunque a ella nunca le pegó, la pequeña Maruja vivía aterrorizada por los gritos y por los golpes. Su madre le hablaba mal de su marido, le contaba sus preocupaciones y alimentaba su miedo. La niña quería que se separaran, y el argumento de su madre para negarse a ello era incontestable. Los jueces son hombres, y los hombres se tapan entre sí. Cuando yo era pequeña una vez le dije: mamá, ¿por qué no te separas? Y me dijo, y tenía toda la razón del mundo, porque los jueces le harán más caso a él que a mí, y porque traerá 4 amigotes que dirán que se acostaban conmigo. Y eso es lo que hacían. Y eso es lo que hacían. Eso es lo que hacían. Cuando el padre se fue de casa, la pesadilla no se acabó. Aparecía de manera inesperada en el reflejo de un escaparate o en la puerta de una academia a la que iba Maruja. Tiraba de su brazo, le gritaba contra su madre, y ella tenía que gritar hasta que alguien acudía a ayudarla. Esos episodios terribles podían acabar en comisaría. La madre le denunciaba entonces por borracho y por violento, y algunas veces le retenían. Hasta la próxima vez. Esa niña salía a la calle siempre con miedo. Claro, aparecía y de repente estaba en un portal, de repente las mujeres de casa chillaban desde el balcón: es él, yo me asustaba, bajaban, uno tiraba de un brazo, el otro tiraba de otro, ¿no? Fue fuerte. Y me desdoblaba yo, había un yo mío horrorizado y un yo mío que se iba por la cabeza, empezaba a pensar en los libros que había leído, en las historias, me inventaba cosas, claro. Yo no quise nunca a mi padre porque veía lo que hacía, pero claro, luego menos, ¿no? La pena fue que mi madre, si mi padre se marchó, hizo lo que se llevaba entonces en su clase social, en su familia, y con esa tremenda mujer que tenía por tía barra hermana barra amiga barra asesora, que es vestirse de oscuro
y no volver a ponerse traje de baño en la playa. Iba vestida a la playa y se sentaba y nos veían los demás. Es decir, pasar del papel de víctima real al papel de mártir voluntaria, a la categoría de mujer abandonada. Estatus, daba estatus, y además era el estatus que su tía manipuladora quería para ella, porque la tía repartía los papeles. Tenía la sobrina tonta que se ha casado preñada, la no sé qué, ¿sabes? En tela marinera. María Dolor, me voy a dar un paseo. ¿Te vienes conmigo y vamos a la librería Salas? ¡Ay, sí, tiet! ¡Qué bien! Pero todavía tiene que terminar de ayudarme con esos pantalones. Los puedo terminar luego cuando vuelva. ¿Y te dará tiempo? No te preocupes, Lola. Está bien que la nena se dé una vuelta. ¿Podemos comprar algún cuento, tiet? Pero nena, no seas descarada. Bueno, ya veremos. A ver qué te recomienda el señor Salas. ¡Uy, qué frío hace en la calle! ¿Vais a salir? Sí, nos vamos a la librería Salas. Cuidado que se ha echado el frío de repente. Vamos bien abrigados. En un rato volvemos. Adiós. Vamos, nena. Adiós. Nena, no tardes, que aquí te queda tarea. Vale, mamá. En la vida de la niña María Dolores había una presencia luminosa. Su tío Amadeu, el marido de la tía Julia, el catalán de la familia, que les hablaba en catalán a todos. Había nacido en la Barceloneta y hecho las Américas, y en casa corría la leyenda de ese joven cruzando los Andes en burro. Era sastre y representante de tejidos, muy serio y competente trabajando. La madre de Maruja le ayudaba cosiendo a cambio de la habitación y de la comida principal, y Maruja sobrehilaba bajos para contribuir. Amadeo era generoso y gastaba en la familia el dinero que ganaba cosiendo cada traje. Las mujeres de la familia amenazaban a Maruja con el mal genio de su tío, pero nunca lo sacó con ella. Le compraba juguetes de playa y sus primeros cuentos infantiles. Era un rayo de luz en aquella casa oscura. El tío Amadeo hacía sus viajes y también se evadía en casa, excepto cuando escuchaba la radio con Maruja al lado, que intentaba imitarle en los gustos. Tangos, el programa humorístico del Zorro, los relatos policiales de Taxi Key, zarzuelas y, sobre todo, ópera. Amadeo la conectaba con el mundo. Y él tenía su mundo de hombres, de jugar de apuestas en el frontón, de reunirse con los agentes de comercio porque él era representante, y tenía una enorme ternura hacia mí, sobre todo porque yo llegué antes que sus nietos, que luego vendrían, ¿no? Cuando ya tuve edad de apreciarlo, me llevó a la librería Salas, que era de compra y venta, que estaba en las Ramblas, ahora está en la calle Unión, si es que ha sobrevivido a la pandemia. Y el antiguo propietario, el señor Salas, que ahora estaba el hijo, me colaboraba a mi instrucción, recomendándome libros. La librería Salas estaba en la Rambla, metida en el zaguán del Teatro del Liceo, en la entrada de carruajes. Ferran Salas había alquilado el local en 1950 para poner una librería de compraventa y alquiler de libros. Por un lateral, el local tenía un acceso a la escalera de vecinos y en su parte posterior había dos puertas. Una que daba al escenario del Gran Teatro del Liceo y la otra por donde accedían todos los trabajadores y artistas. La librería era un lugar de tertulia más que un lugar de venta, por el que pasaban escritores, pintores o coleccionistas. El trabajo era duro. Las estanterías se ponían en las dos puertas abiertas y había que montar y desmontar todos los días. Y estar al aire libre suponía aguantar el frío del invierno, y muchos años después, las manifestaciones en las que la gente se refugiaba dentro y los grises lanzaban gases lacrimógenos. Pero también era un lugar mágico. El liceo estaba metido dentro de la librería y eso les permitía ver las tripas del teatro. En él se rodó la película El fabuloso mundo del circo, con John Wayne, y por la librería pasaron decorados, animales y todos los actores. El incendio del liceo en 1994 supuso la expropiación de ese local junto a muchos otros y el traslado de la librería, que sobrevive hoy.
Esa librería Salas fue el salvavidas de Maruja Torres, que alquilaba libros en cuanto podía. La calle Unión estaba llena de distribuidoras de revistas y de libros, y yo creo que eso influyó muchísimo en que yo fuera una nena muy lectora, eso y la soledad, ¿no? Florita, los tebeos, el Capitán Trueno, todos los Ibáñez, Peñarroyas y todo lo que había en ese momento, yo me lo chupaba y a veces me lo compraban, pero muchas veces iba al señor de enfrente y le hacía gracia y me los prestaba, me lo leía allí mismo y se lo devolvía impecable. Empecé leyendo tebeos, sí. ¿Y cuál es? Tebeos y un libro de cuentos que me regalaban por San Jordi. Lo tenía durante un año y lo leía constantemente. De estos recortados con dibujos, hasta que se acaban los dibujos y ya te regalan un libro con solo letras. Un momento impresionante en mi vida, que casi pensé que no me gustaba hasta que lo leí, claro, que era Oliver Twist. Por el principio, Maruja Torres, Cadena SER. Maruja Torres no fue apenas al colegio. Le enseñó a leer y escribir y las 4 reglas el novio de su prima Mari, aunque también le decía que se quedaría ciego si ella no hacía bien los deberes y que los dos tendrían que pedir caridad en las Ramblas. Yo soy una niña muy cerrada, no iba al colegio, fui a muy pocos colegios, es decir, todos eran esos colegios sórdidos de los alrededores, que era un entresuelo con un patio y un matrimonio que lo llevaba, y si acaso 2 o 3 profesores. Conocí a un profesor que era muy majo, el señor Ramón, que luego con los años me enteré de que era republicano. Fíjate, las cosas no ocurren porque sí, era un buen profesor, pero no lo pude tener mucho tiempo porque se nos acababa el dinero y no podíamos seguir. Y entonces fue a salto de mata y eso me salvó de tener una educación franquista, que la tuve ya en casa, pero no en el colegio, más a más, ¿no? Salvo 2 cursos que fui a unas monjas terroríficas a las que les debo mi ateísmo acendrado. Yo tenía una pobre madre que se arrastraba, y entonces para que las monjas la vieran como una heroína les contaba que mi padre era alcohólico y maltratador y que nos había abandonado. Y entonces, lo cual es una contradicción, porque tenía que estar contenta de que un padre alcohólico y maltratador nos hubiera abandonado. Pero no, ella estaba disgustada. Y entonces esas monjas me ponían en evidencia delante de todas las niñas. Entonces, por eso te digo que no creo mucho en la caridad así colectiva, del colectivo. Maruja y su madre compartían camastro, los pies de una junto a la cabeza de la otra. Maruja dormía con un cojín para mitigar el ronquido de sus bronquios enfermos. Yo creo que tenía un poco de tuberculosis. Tengo una mancha todavía en el pulmón que me sale siempre, pero se me curó porque me mandaron a un pueblo. Estuve un par de meses en un pueblo comiendo melocotones sin parar y jugando con los chiquillos en el fango, y eso me lo pasé muy bien. Fue realmente muy bonito. Y entonces yo tosía, claro, y para toser menos y para que los bronquios no me hicieran ese ruido espantoso que hacen, tenía que dormir sentada, claro. De hecho, uno de mis miedos es morir durmiendo sentada también. O sea, dejé de fumar hace casi una 15 de años y me controlo mucho, por si acaso. A Dios pongo por testigo. A Dios pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que es hambre. No, ni yo ni ninguno de los míos. Aunque tenga que estafar, que ser ladrona o asesinar. A Dios pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre.
El 17 de noviembre de 1950, el cine más selecto y glamuroso de Barcelona, el Windsor Palace, conocido como el Liceo de la Cinematografía, celebró uno de los acontecimientos sociales más esperados, el estreno de Lo que el viento se llevó. Ese mismo día la película se estrenó en Madrid, en el Palacio Central, que luego pasó a ser el Palacio de la Música. El estreno mundial había sido 11 años antes, en Atlanta, el lugar donde nació la autora del libro y donde se desarrolla la película. En la ciudad se declararon 3 días festivos y las multitudes recibieron a la casi totalidad del equipo. La autora de la novela, Margaret Mitchell, que ganó el Pulitzer con ella, Clark Gable, acompañado de su esposa, la actriz Carole Lombard, y Vivian Leigh, junto a Laurence Olivier, que un año más tarde se convertiría en su segundo marido. No asistieron las actrices que daban vida a las sirvientas de la familia O'Hara, aunque una de ellas, Hattie McDaniel, fue la primera actriz afroamericana en ganar un Oscar. Las leyes que mantenían la segregación racial en las instalaciones públicas hacían imposible su asistencia. Mientras tanto, la clasificación eclesiástica en España fue rotunda, gravemente peligrosa, con lo que verla podía entrañar riesgo de excomunión. 11 años después, y clasificada como para mayores con reparos, al fin, Lo que el viento se llevó llegó a las salas españolas y provocó colas larguísimas para conseguir entradas. Sus 4 horas de duración obligaron a programar las sesiones a horarios especiales y normalmente se cortaba la proyección con un intermedio durante el que se visitaba el Amigú. Lo que el viento se llevó se mantuvo en cartel en el Windsor de Barcelona durante más de 7 meses. La madre de Maruja Torres había comprado a medias con su prima Mari un ejemplar de Lo que el viento se llevó. Lo escondían entre las sábanas del armario y Maruja corría a leerlo cuando las mujeres se iban de casa. Guardaban entre los cajones en las sábanas porque les gustaban mucho los momentos. Claro, era el colmo del romanticismo y además verde, ¿no? Porque él la estrujaba. Era como Corín Tellado, pero en el sur, en el profundo sur de Estados Unidos, inventando el Ku Klux Klan al mismo tiempo. Coño, una mezcla salvaje para mujeres del barrio chino casadas con el que les ha roto el Virgo, ¿no? En Lo que el viento se llevó, el estreno debió ser la leche, pero el pase por los cines de mi barrio, que eran de sesión continua, claro, Lo que el viento se llevó era muy larga, se hacía intermedio, era como una sesión continua. Entonces la veíamos y la volvíamos a ver, porque a mí me dejaban entrar en los cines. En aquella época, en los cines baratos dejaban entrar a los críos, porque ¿dónde los ibas a dejar? En medio del ambiente asfixiante de casa, de la falta de afecto y las recriminaciones y el control, hubo momentos brillantes en la infancia de Maruja Torres, como cuando su madre le cosía vestidos para San Juan. Pues había navidades bonitas, había mi tío Amadeo, había la lectura. Y luego empezaron a ver los amigos, ¿no? Vistos a escondidas. En paralelo a su vida oscura y contenida, la madre de Maruja lloraba a lágrima viva cuando en la radio ponían el aria de Madame Butterfly. Le contaba a su hija el argumento de La Traviata y la llevaba al cine a ver Triunfo y Caída de Verdi. Hubo una ocasión en que Maruja sintió el amor de su madre, cuando la llevó al médico para asegurarse de que no estaba enferma del corazón. A la salida, después de que el médico confirmara que el corazón de la niña estaba bien, la madre lloraba disimuladamente. Claro, porque su madre había muerto fulminada delante de ella de un ataque al corazón con 30 y tantos años, cuando mi madre era pequeñita. Y entonces dijo eso y esa era la época en que mi madre y yo estábamos ya peleándonos, pero unidas, ¿no? A medida que iban llegando los hijos de la otra parte de la familia que también vivían y que eran más guapos y más pequeños y más todo, yo fui pasando a la condición subalterna, ¿no? Que eso me fue muy bien. Luego, cuando lo he reflexionado, me fue muy bien para crecer por mi cuenta y escoger lo que quería y lo que no, y luchar por ello.
La madre de Maruja Torres ganaba algo de dinero cosiendo pantalones para una sastrería que estaba en un lateral del liceo. $1 por pantalón. Yo la acompañaba y ahí con el aprendiz hablábamos de ópera. Y yo sabía de ópera lo del romanticismo de mi madre, ¿no? Pero claro, por la radio escuchábamos la música. Mi tío también era muy aficionado a la música clásica. Y te vas haciendo una cultura popular así. La afición a la ópera en Barcelona empezó a principios del siglo XVIII, cuando el archiduque Carlos de Austria, vienés de nacimiento, quiso convertir la ciudad en una corte europea. Unos años después de su marcha, el marqués de la Mina, capitán general de Cataluña, que se había aficionado a la ópera durante sus campañas militares en Italia, empezó a presidir funciones de ópera para que su guarnición de mercenarios extranjeros formados en Italia tuviera entretenimiento. El lugar elegido fue el Teatro de Santa Cruz, en la parte baja de la Rambla. La burguesía encontró en la ópera un medio de codearse con la nobleza y al mismo tiempo artesanos y menestrales también se aficionaron a ella, y la ópera italiana se hizo pronto popular entre las clases bajas, algo poco común en el resto de Europa. En 1837, un batallón de línea de la Milicia Nacional decidió construir un teatro para recaudar fondos con las representaciones. En ese teatro fundaron el Liceo Filodramático de Montesión, para promover la formación musical y representar óperas de los alumnos. Empezó entonces la rivalidad de ese teatro con el Teatro de Santa Cruz, que pasó a llamarse Teatro Principal. A los dos acudía gente de todas las clases sociales y los aficionados de ambos se peleaban, se contraprogramaban óperas, había peleas por ver quién estrenaba antes una obra. Los partidarios de uno u otro se llamaban cruzados, que eran carlistas y más conservadores, y liceístas, más liberales. En unos años el liceo tuvo que abandonar su edificio y le concedieron la compra del convento de los Trinitarios, en la Rambla, para demolerlo y construir el teatro. En otras ciudades europeas era la monarquía quien construía los teatros de ópera, pero en Barcelona se hizo con las aportaciones de accionistas particulares. Por eso el liceo no tiene palco real. Dada la gran afición que había en la ciudad, el teatro que se inauguró en 1847 era el de mayor aforo de Europa y lo fue durante más de un siglo. Un incendio en 1861 destruyó gran parte del edificio, que se reconstruyó en tan solo un año. A finales del 19, el liceo se había convertido en escaparate social de la burguesía. En 1893, un militante anarquista lanzó 2 bombas al patio de butacas desde la zona del Paraíso, que mataron a 20 personas. El atentado conmocionó a la ciudad y durante años no se usaron las filas que habían ocupado los muertos. La bomba del liceo potenció la imagen clasista del teatro. En 1994, otro incendio volvió a destruirlo casi en su totalidad. Abrió 5 años más tarde, con mejoras tecnológicas que lo han convertido en uno de los teatros más modernos del mundo. La casa donde vivía Maruja Torres estaba a pocos metros del liceo. El chino quedaba a su espalda. El liceo estaba ahí, era lo único noble del barrio. Noble en todos los sentidos, noble porque, en mi opinión, la música te ayuda mucho en la vida. Y 2, porque llegaba la gente con el traje, no sé, ahí los perlones y tal, y nos agrupábamos en torno a, como si se casara la reina de Inglaterra, ¿no? Entonces nos poníamos en el andén de la Rambla a ver entrar a los ricos. Claro, eso cambió con la democracia que entramos nosotros, con tejanos además. ¡Bah! Luego ya empezamos a vestirnos bien para ir. Mira, por ahí va la Juani. Hay que ver lo desastrosa que va siempre. No le costaba nada remendarse la falda. Nena, pero me estás escuchando. Siempre con la cabeza metida en algún libro. No se puede hablar contigo. Es que me queda poco para terminarlo. Está muy interesante. Ay, nena, no hay manera contigo. Eres igual que tu padre, siempre en otro mundo. Pareces Lela. Perdona, mamá, que sí que te estaba escuchando. Eres una desagradecida, con todo lo que hago por ti. Mira, ahí está la Pepita. Buenas tardes. Qué bien os veo. Hola, aquí estamos, echando la tarde. ¿Usted qué? ¿Dando un paseo? Yendo a unos recados, al otro lado de la Rambla. Qué mayor estás, María Dolores. Hola.
y pegada a un libro, como siempre. Así se pasa la vida, Pepita. Menos mal que también le gusta ir al cine. Eso está muy bien. Ayer vimos Quo Vadis en el Alarcón. Yo no lo he visto. ¿Qué, te gustó? Sí. Ay, te la recomiendo porque es muy triste. Habla de los mártires cristianos en el Imperio Romano. Pobrecitos, les hicieron de todo. Sí, bueno, me marcho, que me está esperando Manolo en el Portaferrisa. Con Dios, me alegro de verla. Adiós. Y era precioso salir de la calle Unión a las Ramblas y sentarte en una silla. Mi madre y yo nos sentábamos en 2 sillas debajo de los árboles y que costaba 1 peseta cada silla, sentarte hasta el infinito. Y entonces mi madre, que no podía dejar pasar el momento, decía: pobres pajaritos, cuando venga el invierno morirán. Y cosas así. O, si te portas mal, te sacaré a pedir caridad. Fíjate tú, la murciana como era, porque me decía, yo tocaré con un pandero y estaré ya ciega. Se inventaban cosas así, era de una crueldad de Hansel y Gretel. Pero piensa en la vida que habría tenido ella, ¿no? Sí. La que debió de tener ella. Porque al mismo tiempo me llevaba a ver películas estupendas. María Dolores, la niña que luego sería Maruja, se salvaba de aquella crueldad metiéndose en los libros, viviendo otras vidas. Hacía a la lectura con Dickens, es decir, la pequeña Dorrit y Oliver Twist, pues en realidad son niños que pertenecen a otra clase social y algún día lo descubren, date cuenta tú. Claro, cuando mi madre me decía, tú no eres hija mía, te dejaron unos gitanos o así, yo pensaba, no, igual han sido unos marqueses. Maruja Torres le está agradecida a su madre, porque gracias a conocerla hizo con su vida exactamente lo contrario de lo que su madre quería de ella. Claro, porque yo veía cómo le iba en la vida a ella, siendo sumisa, yo qué coño iba a ser como mi madre. Y quería huir. Además, yo he puesto, no orden de alejamiento, pero sí por dentro. Yo tengo mi familia, me la he escogido, ellos son mis amigos. Por el principio, Maruja Torres, Cadena SER. Cuando cumplió 14 años, la edad legal para trabajar, su tío Amadeu buscó trabajo para Maruja. Recorrieron los almacenes donde él tenía conocidos. Su madre la preparaba vistiéndola con medias gruesas, faja y sostén con estómago, una ropa que le incomodaba. Así marchaba con su tío, escapando de la fábrica o el taller de costura al que estaba destinada, en busca de la ascensión social. Cuando Maruja empezó a trabajar en los almacenes, pudo atesorar dinero para comprar libros y ver películas, y se lanzó al mundo. Cuando entré en el mundo del trabajo, eso me salvó primero porque ganaba un dinerín, y yo siempre les estafaba, me quedaba con el pico para comprarme libros. Luego empecé a cambiarme de empleo una vez al año. Entonces había empleos, no llegabas a fin de mes nunca con lo que te pagaban, pero había empleos y yo vendí relojes, hice de todo. ¿Y qué hacía? Pedía más dinero y esa diferencia me la quedaba para libros y para cines. Se apuntó a un club de excursionistas y a partir de ahí conoció a personas que fueron fundamentales para su vida. Amparo Miera, Ramón Moix, que luego sería Terency, y su hermana Ana María. Con ellas llegaron las lecturas de Sartre, Camus, Simone de Beauvoir y los clásicos europeos, y del brazo de Terency entró en su mundo de glamour y fantasía y amplió su pasión por el cine. Y allí conozco un grupito de gente, también como yo, modesta, feilla, que quieren escribir novelas. Y entonces ahí íbamos y teníamos como tertulias y Amparo y yo siempre hablábamos de literatura, nos unió la literatura y ella trabajaba en la editorial Bruguera. Y hablábamos eso que hacen los adolescentes, que se sientan en un portal y empiezan a hablar. Ella vivía en el barrio gótico, además. En el barrio gótico era romántico de narices aquello, sentarse en un banco de una plaza del barrio gótico, que entonces no había turistas,
a desgañitarse hablando de si Dostoyevsky o Tolstoy, porque leíamos a ese nivel con 14 años, ¿eh? Y yo te quería hablar de cine y me dijo, tienes que conocer a un chico que trabaja en mi editorial, que le gusta mucho el cine y que seguro que también te quiere conocer a ti. Y también me dijo, no te hagas ilusiones que es de la acera de enfrente. en el refinado lenguaje de entonces, porque el otro era mucho peor. Y entonces Terence y yo nos conocimos y él me presentó a su hermana, Ana. Eso fue fundamental, esos golpes de la fortuna. Aquella niña delgada y asustada supo encontrar un lugar a salvo en esa casa sin amor. El balcón en el que aprender a mirar y a soñar con otros lugares. El balcón en el que leer que otras vidas eran posibles, hasta dibujar la suya. Sí, una niña que no ha olvidado sus orígenes, sería más bien, pero antes muerta que volver al Raval, o al barrio chino, o a la época, o volver a ser joven, o todo eso. No tengo nada que ver con la nostalgia. De aquella, poco, porque yo me hice más cuando salí al exterior, ¿sabes? Cuando salí al exterior y perdí los complejos y empecé a tener sentido del humor. Yo fui una niña triste, una adolescente intensa y una joven preocupada. Entonces yo creo que de la niña sí queda, pues eso, la conciencia de clase y el interés en no volver jamás a eso. O sea, y el disfrute de lo que tengo. Yo cuando pienso que llevo 400 libros en el Kindle, es que me emociono, querida. Y se los dedico a todos al señor Salas y a mi tío Amadeo. Por el principio, Maruja Torres. Dirección, realización, guión, montaje y locuciones, Ángeles Oliva y Toña Medina. Producción, Matilde Suárez. Técnico de grabación, Carlos Ródenas y Chema Rodríguez. Interpretación, Eli Zapata, Chupi Llorente, Alicia Merino y Javier Laorden. Con la colaboración especial de Lucía Pérez. Suscríbete a Por el Principio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.